quiero compartirles este siguiente tema construido por un servidor, que es la oración en el Pentateuco. Por quienes no me conocen, pues soy el padre Antonio Manuel Rizo Valenzuela, tengo 35 años, egresado por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, tengo la licenciatura en Teología Bíblica. Actualmente soy vicario de la parroquia de San Juan Bautista de La Salle, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor y director de la animación bíblica de la pastoral y por ende también director del Instituto Bíblico Católico de León. Digo, por si alguien no me ubicaba, por si alguien por ahí todavía no nos hemos presentado, pues aquí estamos y voy a cumplir el próximo 8 de diciembre 7 años de ordenado. Bueno, entonces damos iniciado este cuarto día. Precisamente la temática es acerca de la oración en el Pentateuco. Antes de pasar precisamente a desarrollar este tipo de tema, quiero iniciar con una breve introducción. Sabemos muy bien que la Biblia, el libro sagrado que nosotros tenemos y que nosotros leemos, sabemos muy bien que la Biblia es una colección de libros. Ya de hecho, la terminología griega, biblos, ya nos dice que es un plural neutro, es decir, es una colección de libros. Y para Israel constituye su biblioteca nacional. ¿Por qué digo biblioteca? Toda nación, todo pueblo siempre tiene un archivo, una biblioteca nacional donde se puede consultar los orígenes de cada pueblo, de cada nación. Y en el caso de Israel, la Biblia viene siendo su biblioteca nacional, porque nos encontramos con dos temáticas importantes. Primero, nos narran los relatos acerca del origen del universo y sobre todo la historia del pueblo de Israel. Y de hecho en la Escritura vemos que en algunos textos precisamente la Biblia nos relatan que determinado rey o determinado escriba precisamente recopila todo este tipo de información para archivarla, para almacenarla en una especie de biblioteca. Cito precisamente para justificar lo que estoy diciendo, de Segunda Macabeos, capítulo 2, del 13 al 15. Lo mismo se narraba también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías, y también como para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. También Judas reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que sufrimos y que ahora están en nuestras manos. Por tanto, si tienen necesidad de ellos, envíen a quienes se los lleven. Ya esta misma lectura de Macabeos nos está diciendo que el escriba Nehemías ya estaba precisamente interesado en recabar todo acerca de la historia de Israel. Alguien pudiera decir: padre, pero no se mencionó precisamente la ley, los libros de Moisés. No hay que desesperarnos. De hecho, precisamente en este mismo libro, solo que un poquito más atrás, ya sea en 1.29 o en 1.4, el propio escritor sagrado hace referencia a la ley de Moisés. Entonces, con esto nos da a entender que Israel, al igual que todas las naciones, al igual que todos los pueblos, se preocupó por tener su
biblioteca, su archivo nacional, ya que en aquellos años para comunicar algo necesariamente no nada más era con los mensajeros, pero para salvaguardar aquella información se escribían, se ponían a mano, ya sea en rótulos, pergaminos y posteriormente lo que hoy conocemos como los libros. ¿Y qué es lo más importante? Aquello que le ha pegado mucho a Israel, por lo menos sabemos que la historia de Israel es compleja, pero sí tenemos al menos algunos eventos muy decisivos en la historia de Israel. Sobre todo quiero enumerar 3 de aquellos más fuertes que sufrió Israel. Recordemos que en el año 722 antes de Cristo tenemos lo que es el final del reino del norte, el reino de Samaria. Luego, en el año 701, la invasión de Sennacherib y el asedio de Jerusalén. Esto lo tenemos registrado en Segunda de Reyes 18:14, donde precisamente el rey Ezequías se convierte en vasallo de Asiria. Y un tercer acontecimiento importante, entre los años 598, 597 y vienen los 2 asedios de Jerusalén que van a terminar en el año 588 al 87 con la caída de la ciudad de Jerusalén y posteriormente la deportación a Babilonia. Entonces son acontecimientos que han marcado mucho la historia de Israel. Posteriormente viene el retorno del exilio en el año aproximadamente 539, y en ese evento donde Israel, después de pasar un largo periodo en tierra extranjera y ya se le permite regresar a su tierra natal, a la tierra prometida, viene la tarea ardua de construir y restaurar. Pero esta reconstrucción, esta restauración viene en 2 niveles importantes: hacia afuera y hacia adentro, ad extra, ad intra. Hacia afuera ya la tenían precisamente con el decreto del rey Ciro, rey de Persia. Ya tienen el permiso precisamente de regresar a la tierra y precisamente trabajar en el proceso de reconstrucción tanto del templo, de las murallas y del estilo de vida que tenían los israelitas. Lo más complejo es precisamente el proceso ad intra, es decir, Israel, el pueblo, necesita precisamente de una justificación, una legitimación que precisamente los vuelva a acreditar como el pueblo de la alianza, el pueblo de Dios. Y esto precisamente lo encontramos en la época de Esdras y Nehemías, donde Esdras en el capítulo 7:14 precisamente habla de este conjunto de libros que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Precisamente en este texto de Esdras 7:14 habla de esto: ya que el rey y sus 7 consejeros te envían para inspeccionar a Judá y Jerusalén con lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos. La ley de Dios, la ley de Moisés. Entonces, esta ley, que a partir del proceso de reconstrucción va a ser la justificación de toda la reconstrucción ad intra del pueblo, sobre todo para las fiestas, para volver a restituir el culto. Siempre estos libros van a tener esta frase presente: como está escrito, como prescribe la ley de Moisés. Todo el proceso de reconstrucción ad intra del pueblo que les va a garantizar nuevamente su identidad, lo van a
siempre a justificarlo por medio de este libro de la ley de Moisés. Pero no es algo novedoso para Israel. De hecho, a lo largo de estos libros vamos a ver precisamente que hay determinados acontecimientos importantes de Israel que siempre van a tomar como referencia esta ley de Moisés, esta ley de Dios. Por ejemplo, ya Josías, previo al exilio, cuando se hace su famosa reforma en Segunda de Reyes 22 y 23-21, ya hablaba precisamente de volver al libro de la ley de Moisés. Y de hecho todavía más atrás, mucho antes, por ejemplo, el rey David, que es el prototipo de rey por excelencia, en Primera de Reyes 2:3, le recomienda a su hijo Salomón que para saber reinar, para saber gobernar, siempre debe tener como base el libro de la ley de Moisés. Y todavía más atrás podemos ir, sobre todo Josué, en este proceso previo a la toma de la tierra prometida, tiene que conformar su vida, tiene que proceder según el libro de la ley de Moisés. Y por último, bueno, pasaje de Josué lo encontramos en Josué 1, 7, 8. Y para terminar, nos remontamos hasta el mismísimo Moisés en Éxodo 24, 3, 9, donde él recibe la ley y la pone por escrito. Entonces hemos hecho de una manera muy sintética cómo el pueblo de Israel, para cuestiones vitalicias, siempre recurren a este libro, a este conjunto de escritos que viene siendo la base de su pueblo, o más precisamente es aquel que les da identidad. Y aquí algo muy interesante. Siempre los israelitas veían que el autor de este libro, ¿quién era? Moisés. Pero con este último texto que les acabo de decir del Éxodo, vemos que Moisés no es el autor, simplemente es el escriba. Él recibe de Dios la ley y él la pone por escrito. Entonces Moisés no es el autor. A quien debemos de precisamente poner como el único autor de la ley es el Señor Dios. Entonces, como hemos dicho, el libro de la ley aparece en momentos clave de la historia de Israel. Primero, es el fundamento de la reconstrucción después del exilio. Es el fundamento de la monarquía, es la primera ley proclamada en la tierra prometida, es la garantía del éxito de Josué y es el fundamento de la alianza en el Sinaí. Entonces siempre la ley es clave, fundamental. También algo muy importante que se tiene que aclarar: muchas veces en nuestras Biblias, siempre para darle nombre al Pentateuco, siempre la Escritura lo sintetiza como la ley. Pero cuando nosotros escuchamos precisamente esta terminología, usualmente no tiene nada que ver con lo que expresa la Escritura. Para nosotros ley pues ya nos dictamina determinadas series jurídicas, pero eso sí tiene que ver con Israel, pero no se centra nada más en eso. De hecho, en hebreo se dice Torah, y que precisamente la Torah significa, primero, no significa un cúmulo de leyes. La Torah significa enseñanza. Por lo tanto, la ley se refiere a una enseñanza, la enseñanza básica que le da Dios a su pueblo, precisamente para crear conciencia, para crear identidad. Eso es prácticamente lo que nosotros llamamos como Pentateuco, para los hebreos la Torá,
y que precisamente es el tema fundamental. Entonces, con esto ya nos damos cuenta que estos primeros 5 libros son la base, son los fundamentos de la vida de Israel, y podemos decir que les da el fundamento para saber cómo dirigirse a Dios. Son los fundamentos básicos. Ya sabemos que el Pentateuco lo constan 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De esta gran colección vamos a dividirlo en 2 grandes secciones. La primera parte, que es, como ya dije anteriormente, acerca del origen del universo, que lo constan desde Génesis 1 al capítulo 11. De ahí nada más voy a tomar la primera oración que se registra en la Escritura. La primera oración que se registra en la Escritura viene precisamente en estos primeros 11 capítulos. Es Génesis 4:26, donde se nos narra en la primera oración en Génesis 4:26. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enós. Este fue el primero ¿en qué? En invocar el nombre de Yahvé. Ya habíamos visto el lunes que esta palabrita invocar ya nos hace referencia precisamente al hombre que quiere o se está comunicando con Dios. Entonces, aunque no sabemos el contenido de esta oración, ya la Escritura nos dice que es el primer hombre que precisamente se comunica con Dios después de la caída. Aquí vemos precisamente que el verbo para indicar invocar significa, se llama kará, llamar, invitar, pedir, gritar, pero también quiere decir en este contexto invocar. Sobre todo este último hace referencia al hombre que llama en voz alta a Dios. Es un acto de comunicarse con Dios y por ende una relación personal del hombre con Dios. Aquí lo que quiero resaltar es que cuando el hombre experimenta el don de la vida, sobre todo la vida que pasa de los hijos a los nietos, quienes son abuelos, quien ya tienen la experiencia de ver un poco su descendencia a los hijos de sus hijos, ¿cuál es el sentimiento que les genera? Pues alegría, es gozo, y ante semejante don, lo único que nos queda es darle gracias a Dios, dirigirnos a Dios. Y en este presente caso vemos que Set es el hijo de Adán y Eva tras el asesinato de Abel por parte de Caín. Set sustituye a Abel y representa una esperanza para Eva como signo de fecundidad y de vida, por lo que a partir de Set hay un nuevo inicio que se concretiza con el hijo de Set, Enós, que etimológicamente Enós significa ser humano, una manera de igualar o de sinónimo de Adán. Y si la frase concluyó con la invocación del Señor, de Dios, significa que se ha inaugurado un culto. La nueva humanidad quiere rescatar la relación con Dios que fue rota o que fue estigmatizada por el pecado, y el texto nos muestra una esperanza de que el pecado quede destruido por la nueva humanidad en la descendencia de Set. Eso es lo que quiere expresar esta parte. El ser humano que había caído en pecado nos muestra ya de ese momento que el ser humano no quiere quedarse ahí, quiere restablecer su comunicación con Dios, y la Escritura ya nos dice en este momento este
deseo, aunque vamos a ver posteriormente que este deseo se frustra y tenemos que esperarnos precisamente hasta la vocación que Dios hace a Abraham para dar precisamente este nuevo inicio. Pero ya desde antes vemos este deseo humano de relacionarse con Dios. Este es el único texto que vemos precisamente de estos primeros 11 capítulos del Génesis que hablan sobre el origen del universo, que todo proviene de Dios, pero lo único que no proviene de Dios es el mal. Es lo que ya estos primeros 11 capítulos nos los quieren dar a entender. Ya el segundo gran bloque lo encontramos desde Génesis 12 hasta Deuteronomio 34, donde este gran bloque lo podemos titular como los orígenes de Israel. Y esta segunda gran parte la podemos todavía subdividir en dos grandes secciones. La primera parte, que son los antepasados de Israel. ¿Y quiénes son los antepasados de Israel? Los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos, las 12 tribus que van a ser precisamente las 12 tribus de Israel. Y la segunda subdivisión es toda la obra de Moisés. Entonces, para Israel, la Torá, el Pentateuco, es lo que nosotros podemos decir es su constitución. No a la manera que nosotros estamos acostumbrados, toda una serie de leyes de tipo jurídico. En el mundo antiguo, en el cercano Oriente Antiguo, precisamente estas leyes, este conjunto de normas siempre venía acompañado con una narración acerca de los orígenes de la nación, y precisamente esto vemos en el Pentateuco, en los orígenes de Israel. No nada más una serie de normas, de preceptos de tipo jurídico, sino también vemos un conjunto de narraciones que justifican, que nos explican, que nos narran los orígenes de Israel. Entonces, como ya hemos dicho, los antepasados de Israel, que son los patriarcas, nos van dando a entender que Israel tiene vínculos sanguíneos con estos tres personajes importantes. Y que algo que el mismo Israel coincide, que todos tuvieron, o sus padres tuvieron la experiencia de ¿qué? Del éxodo, del paso de la esclavitud a la libertad, un acontecimiento muy importante, y sobre todo que se les dio una legislación en el Sinaí por medio de Moisés. Entonces, esta narración nos da a entender que no es una historia en sentido moderno, sino, como ya expliqué, el Pentateuco, la Torá, tiene la tarea de crear una conciencia en común, unos sentimientos de pertenencia. Entonces pasamos al primer patriarca, al más importante de todos, que es Abraham. Y la pregunta que podemos hacernos: ¿por qué Abraham? ¿Por qué no Moisés? ¿Por qué no el rey David? Ahorita vamos a ver, y no quiero detenerme mucho porque si no, no vamos a alcanzar, pero lo que sí puedo sintetizarles en algunas cuantas palabras es que, a diferencia del resto de los patriarcas y del resto de los personajes más importantes de estos libros del Antiguo Testamento, Abraham tiene una peculiaridad muy interesante. Abraham tiene una historia limpia. ¿A qué me refiero con historia limpia? Es el único personaje que nunca, vamos a decirlo de esta manera, se pone en contra de Dios. Nunca le incumple algo, como lo fue, por ejemplo, David, o lo fue su hijo Salomón. Él también no es una persona taimada como lo es Jacob. Si recordamos bien, Jacob es caracterizado por su astucia, una astucia que precisamente le ganó la primogenitura de su hermano Esaú, una persona muy astuta, una persona que diríamos hoy taimada.
Eso no lo tiene Abraham. Por otra parte, es que Abraham recorrió los lugares importantes de la geografía bíblica, que después, posteriormente, otros personajes van a formar parte. Por ejemplo, vemos que el pueblo de Israel baja a Egipto, pero ya desde muchísimo antes Abraham ya había pasado por Egipto. También visita santuarios importantes que lo van a hacer para el reino del norte, como lo es Dan y Betel. Y también ya desde antes que se instaurara el culto sacrificial que marcaba la ley de Moisés, también vemos que Abraham ya sacrificaba o hacía culto según la legislación mosaica, pero lo hace desde antes de su promulgación. Entonces vemos que Abraham es el personaje adecuado para que se sea constituido como el padre de Israel. Y sobre todo hay unos aspectos importantes que es necesario remarcar. Recordemos que con la ley mosaica era una ley bilateral. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, siempre y cuando guarde los preceptos de mi alianza. También con Abraham había hecho una alianza, pero esta alianza era unilateral, no estaba condicionada por el cumplimiento de los mandamientos. Y esto lo vemos después de que Israel se va al exilio, se da cuenta o se percata que ese castigo por parte de Dios es precisamente porque no cumplió la ley de Moisés. Pero para justificarse nuevamente como pueblo se basan, aunque hemos quebrantado la ley de Moisés, hay una alianza previa que nos salva, que nos constituye precisamente como hijos de Abraham, hijos de Israel, que es precisamente esta alianza que hace con Abraham, una alianza unilateral. También vamos a ver que después de la caída del reino del sur, del reino de Judá, todas las instituciones que fue el templo, el sacerdocio, el culto y la monarquía, estos pilares que formaban parte de la identidad de Israel, se vienen para abajo. Y el único, vamos a decir, la institución que permanece incluso en la época del exilio, ¿cuál es? La familia, en los clanes. Y precisamente Abraham formaba parte de un clan. Entonces vemos otro punto para Abraham. Y otro más importante, que es el que ahorita voy a mostrar. Antes de que Moisés fuera precisamente catalogado como el más grande de entre todos los profetas, pues ya hay un antecedente. ¿En quién? En Abraham. Y lo tenemos en este texto, hablando de plegaria. ¿Recuerdan este episodio de Génesis 18, 16, 33? Cuando Dios ya está decidido en destruir ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra. Este proyecto se lo comparte ¿a quién? A Abraham. Y ahí es donde vemos este texto maravilloso, donde Abraham quiere interceder, quiere abogar por si llegase a haber algún justo dentro de la ciudad, para que no caigan dentro de la ira de Dios. En este texto podemos ver que Abraham y Dios dialogan de una manera cercana y amistosa, como les he dicho, sin mediaciones o ritos. Ya el lunes les había explicado que cuando el término para decir plegaria no se encuentra precisamente en el Pentateuco, o se dice muy poco, precisamente porque no había este tipo de mediación. Y es un diálogo cercano que quiere precisamente reflejar la intimidad, la cercanía o la confianza, diríamos nosotros, de Dios con Abraham. Dios comparte sus planes con Abraham, y Abraham se presenta a Dios cercano y confiado, adoptando una actitud mediadora. No se vaya a enojar mi Señor, pero si hubiese 40, 30,
20, 10. ¿Vas a castigar al justo con el pecador? Si se fijan, por varias ocasiones, 3, 4 ocasiones, vemos cómo Abraham quiere interceder a favor de estos posibles justos que se encuentren a lo largo de esta narración. Sobre todo en los versículos 23, 25, notamos que se repite esta palabra borrar, que significa exterminar. Esto lo encontramos en estos versículos, pero también se repite la palabra inocente. Abraham no quiere que sea exterminado el justo junto con el malvado, el inocente. Y en este caso, Dios pone a prueba la justicia de Abraham y actúa de acuerdo con el proyecto de bendición recibido por Dios. No es que más bien Dios quiere probar la justicia de ¿quién? De Abraham, y la respuesta de Abraham coincide precisamente con la justicia de Dios, que es fruto o también consecuencia de esta bendición. Recordemos que Abraham recibe la bendición de Dios, y aquí está precisamente un fruto precisamente de esta bendición. Abraham actúa de acuerdo a la justicia de Dios. Por eso digo que Abraham vamos a decirlo de esta manera, no tiene manchas en su expediente. Por eso es el patriarca más importante de la historia de Israel, es el padre de Israel. Ahora vemos a otro personaje importante, que es el hijo de Abraham, que es Isaac. Solamente Isaac es este puente entre Abraham y Jacob, pero es importante para la historia de Israel precisamente porque Isaac es el único de los 3 patriarcas que se queda más tiempo en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, y por eso él se gana el derecho de poder heredar esa tierra a sus descendientes. Por eso Isaac es importante, no nada más porque es el hijo de la promesa, sino porque es la persona que más se queda en la tierra de Canaán, y por eso se gana este derecho de heredar la tierra prometida a sus descendientes, que va a ser Jacob, que ya sabemos muy bien que después se le cambia el nombre de Israel, y a sus hijos, los 12 patriarcas. De Isaac nada más quiero resaltar no tanto a él, sino un episodio muy interesante. Recordemos que cuando Abraham pierde a su esposa, quien más se aflige no es Abraham, el que más se aflige es su hijo Isaac. Esto sobre todo, un pequeño paréntesis para los hijos quienes tienen mamitis aguditis, pues ya sabrán precisamente de por qué la expresión. Y esta plegaria, hay una plegaria que encontramos en Génesis 24. Quiero comenzar esto con una cita de Proverbios: quien encuentre mujer encuentra la dicha y alcanza el favor del Señor. Después de la muerte de Sara, Abraham encarga a uno de sus siervos en encontrar una esposa para su hijo Isaac. Dice: voy a tomarte juramento por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo. ¿Ya ven? No, eso es otra cosa. Sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. Le está precisamente comprometiendo a su siervo para que vaya a la tierra. ¿Alguien se acuerda de dónde era Abraham? Precisamente que vaya a su tierra para encontrarle de su propia familia alguien que sea o sea constituida como la futura esposa de Isaac. Y vemos que este siervo constantemente, para hacer fiel a la promesa que le hizo a su Señor, encontramos una de las plegarias más bellas del Pentateuco. Dice: Yahvé, en cuya presencia han dado, enviará su ángel contigo y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de mi familia. Abraham ya es consciente que confía en Dios y que le dará éxito a la empresa que le ha encomendado a su siervo.
Llegado a su meta, el siervo comienza a rezar. Dijo: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y muéstrate fiel con mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente mientras las muchachas del pueblo salen a sacar agua. Ahora bien, si digo a una muchacha que incline por favor su cántaro para que yo beba, y ella me responde: bebe, que también voy a brevar tus camellos, que sea esa la que tienes designada para tu siervo Isaac, y así conoceré que tú te muestras fiel con mi Señor. Entonces vemos una plegaria que nace de esta situación, y hay algunos elementos muy interesantes acerca de esta súplica, de esta plegaria que nace de este individuo. Vemos en el versículo 12 que el siervo lo llama Dios de mi señor Abraham, y que le pide que le muestre su fidelidad, pero también que le muestre su bondad. Hay un término hebreo que creo que a lo mejor no se expresa aquí en la traducción, pero al menos escuchándolo nos es familiar, el término Gesed, que significa fidelidad, bondad, gracia. En el contexto del final de su oración, en el versículo 14, esto se debe ser reconocido por el hecho de que una muchacha al que se dirigirá para pedir una bebida también tendrá que demostrar que está dispuesta a beber camellos. Antes de la conclusión de la oración aparece Rebeca en el versículo 15, que sobre la base de otras características ya se presenta ya como esposa. Con ella se cumple exactamente lo que el siervo había pedido anteriormente en la oración, tanto que éste se postra por eso ante el Señor alabándolo. No nada más le pide al Señor que se cumpla, sino que se cumple lo que pidió, y después de ver realizada sus expectativas de que su oración fue escuchada, ahora vuelve a dirigir a Dios una oración, pero ahora esta oración es de alabanza. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé diciendo: bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. Bueno, esta es una alabanza posterior. La otra alabanza dice precisamente esta alabanza porque encontró al hermano de su señor, y es precisamente la hija que será la futura esposa. Entonces por eso reacciona alabando a Dios. Entonces, si se fijan, este encuentro que se tiene, después lo más adelante del texto sigue repitiendo lo mismo, alabando y adorando a Dios. Entonces en Génesis 24 vemos una auténtica plegaria, en este caso que se cumpla lo que el siervo pide, y cuando se cumple todo, alaba al Señor. De Jacob nada más quiero decir alguna palabrita. Recordemos, como ya mencioné, que Jacob es el más taimado o el más vivaz de todos los patriarcas, por su actitud primero hacia su hermano, pero lo más característico de él es una cita de Génesis 46, 1, 4. No es una plegaria, sino precisamente porque en el momento que se escribe este texto 46, 1, 4, hace referencia de que Israel regresará a su tierra. Esto en el contexto cuando Jacob se encuentra en Egipto, y el Señor le promete que regresará a su tierra. Pero esto no se verá cumplido, porque los restos de Jacob son después devueltos. Pero esto significa que Israel, no como persona, sino ya se refiere al pueblo. Es una relectura precisamente del pueblo que está en el cautiverio, y que el Señor lo hará volver de su exilio a la tierra prometida. Entonces, precisamente Jacob aquí es importante porque es el personaje
donde que baja a Egipto y donde su descendencia ahí se va a establecer, y vamos a terminar ahí en los umbrales del libro del Éxodo. Pero en el trasfondo de esta narración es el propio pueblo que está experimentando su salida, pero que el Señor le promete su regreso. Entonces aquí nos adentramos al segundo libro de la Escritura. Digo, hay más textos de oración, esto ya se los dejo en sus documentos, donde hay más personajes de los patriarcas donde hacen oración, pero me detengo en algunos representativos. Ahora vemos la plegaria en el Éxodo, del grito al canto. Ya con esto nos damos cuenta que hay dos tipos de plegarias importantes que vamos a ver en este libro. Primero, el grito. Recordemos, antes de pasar a este texto, que el Éxodo constituye el punto fundacional de Israel. Ya ven que nosotros en la escuela, cuando estudiábamos historia de México, ¿cuál fue el inicio del imperio azteca? ¿Cómo se fundó la famosa Tenochtitlan? Que los habitantes salieron de una ciudad llamada Aztlán y luego fueron a parar a un lago donde se le profetizó que debían de fundar su ciudad, donde vieran un águila parado sobre un nopal devorando una serpiente. Pues así como nosotros tenemos el texto fundacional del imperio, de lo que sería el imperio azteca, así también Israel tiene su hecho fundamental, o como dirían los historiadores, el mito fundacional de Israel, pero acá caracterizado por un gesto importante. Mientras que para los aztecas fue la señal, que fue el águila sobre el nopal devorando una serpiente, acá no es nada más ni nada menos que el Dios del Sinaí, el Dios que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto por medio y a través de Moisés, que se manifestó en las plagas y sobre todo en el paso del Mar Rojo. Entonces esos acontecimientos precisamente lleva a Israel a decir: Dios es el Señor de Israel, que sacó a su pueblo de Egipto. Y eso constantemente lo van a estar citando todos los Moisés y posteriormente los profetas. Entonces, con este libro vemos que el Éxodo nos da a entender que Israel nació siendo libre, un pueblo libre, y esto forma parte de la memoria colectiva. Dios mostró su poder por medio de Moisés, que se enfrentó al faraón. Recordemos que el faraón representa todas las divinidades paganas. Por eso Dios es superior al faraón, es superior a las divinidades paganas. Por eso Dios es el Señor de Israel. Pero antes de pasar a este gran éxito, vemos a los primeros capítulos del libro del Éxodo, la realidad de Israel. ¿Y cuál es la realidad de Israel? La esclavitud. Recordemos los primeros versículos del capítulo 1 del Éxodo. Subió otro faraón que no conoció ¿a quién? A José, y esclavizó a su pueblo, etcétera, etcétera. Y vemos precisamente al inicio del capítulo 2 un término que ya hemos visto el lunes, que es gritar, o en nuestras Biblias vemos gemir o clamar. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza pactada con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos tres términos importantes que nos ayudan a entender
que hay una expresión cargada de emociones. El pueblo está buscando ayuda, está buscando salvación. Es un grito de ayuda, pero aquí hay algo muy interesante. Es una súplica, pero que el pueblo no se dirige a Dios. Es Dios quien escucha esa súplica. Si se fijan, no se está dirigiendo a Dios, simplemente subió a Dios. No es que el pueblo se dirigiera a Dios. Entonces aquí vemos este aspecto un tanto importante. Lo que este texto nos quiere dar a entender es enfatizar que no se olvide que Israel cayó en una desgracia horrible, que es la esclavitud. Y en estos textos ya Moisés ya había escapado, ya había crecido, ya había huido. Pero a pesar de que Moisés había sido constituido, ya había sido criado, pero esto es previo a su vocación. Pero a pesar de esto, la opresión continúa de Israel. El dolor no pasa desapercibido y Dios se acuerda de su alianza e interviene en su ayuda. Y esto tendrá respuesta hasta después de la vocación de Moisés. Ahora que hemos visto este grito, ahora pasamos desde el inicio a la conclusión de este proceso de esclavitud, a un proceso de liberación. Recordemos en Éxodo capítulo 15, que es el cántico de la liberación. Cántico es el que nosotros escuchamos precisamente como salmo en la vigilia pascual. Es el tercer salmo que se canta precisamente, que es el cántico de la victoria o cántico de liberación. No lo pongo porque es casi todo el capítulo 15 y tardaríamos mucho en desmembrarlo, pero este cántico precisamente como dice, es un cántico de alegría, cántico de liberación. Cuando un niño deja el pecho de su madre, comienza a gritar. Y esto fue lo que le sucedió precisamente a Israel. Cuando llega a la nueva vida, comienza a cantar. Es decir, pasó del estado de la esclavitud al estado de liberación. Y por eso, tras ver cómo el Señor castigó a los ejércitos del faraón que estaban pasando por el Mar Rojo, y luego ve el pueblo como el muro que se había creado por las aguas comienza a volver a su forma original y tragando consigo a los ejércitos del faraón, ¿qué le queda a Israel? Pues saltar de alegría, cantar. Y esto es precisamente lo que vemos en este cántico. Este cántico constituye la respuesta correspondiente a la acción anterior de Dios, que rompe con todo lo que precede. Cuando Dios obra de modo tan nuevo y maravilloso como en la liberación definitiva de Egipto, la apreciación del hombre no puede hacerse esperar. El canto comienza con una descripción en los versículos del 1 al 5 que se relacionan, como también la siguiente parte es una descripción que se dirige directamente a Dios. Por medio de imágenes poéticas y a menudo plásticas, el pueblo se dirige a Dios diciendo: mi fortaleza, mi canción es para Yah. De hecho, si se fijan en este versículo, si ven bien, van a encontrar en sus Biblias que no se dice Yahvé, se dice Yah. Es el único texto de la Escritura donde se sintetiza el nombre de Yahvé diciendo Yah. Así como esto quiere dar a entender confianza y cercanía. Así como a los Eduardos, ¿cómo se les dice? Y a los Antonios, ¿cómo se les dice? Que cuando se dirige, no por el nombre de pila, sino por el diminutivo, vamos a decirlo así, que significa confianza, cercanía. Entonces, esto es lo que precisamente el cántico nos quiere dar a entender: cercanía, confianza, familiaridad. Pero también describe una combinación muy interesante: fuerza, canto. Tanto como el Señor es potente, como también es versado en las artes. Esta expresión poética del texto
se explicita diciendo: Yahvé es un guerrero, tu diestra, que nos da a entender el poder de Dios que acabó con todos sus enemigos. Y luego también hay una pregunta que se repite 2 veces: ¿quién como tú? Que no tiene otro paralelo, y es el punto de inflexión en el cántico del Mar Rojo, donde se centra en la sublimidad de el Señor, que está por encima de toda divinidad y es reconocible. ¿Por qué? Por sus obras maravillosas. Al mismo tiempo, no nada más se canta a Dios, sino que también ahora es una alabanza por lo que ha acontecido, y al final los versículos del 12 al 18 se orientan hacia el futuro. Lo que se ha dado hasta ahora es motivo para dar gracias, mientras que lo que sucederá se anticipa ya desde ahora en la alabanza, de modo que ambas perspectivas están igualmente representadas en la oración. ¿Qué es lo que sigue adelante? La conquista de la tierra prometida. Por eso toda oración también debe de ser proyectada hacia el futuro. Y me regreso unas cuantas diapositivas. No todo es alegría, no todo es jijiji, jajaja. Recordemos que inmediatamente después del capítulo 15 vienen las primeras quejas. Vienen las primeras quejas que tiene el pueblo, sobre todo, ¿por qué? Porque no tienen agua, no tienen pan. Y comienzan una terminología que va a ser muy importante para la tradición judía. ¿Cuál es el término que incluso también Jesús lo utiliza en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el término para crear desconfianza? Murmurar. Y esto es precisamente lo que vemos. El pueblo comenzó a murmurar, pero posteriormente Israel, que después se queja, quiere ser, el Señor lo quiere castigar. Aquí vemos entonces las murmuraciones tras el pasar el Mar Rojo. Moisés invocó a Yahvé, que le mostró un madero. Moisés echó al agua el madero y el agua se volvió dulce. El pueblo se queja de que el agua está amarga, comienza a murmurar, comienza a desconfiar. Moisés invoca a Yahvé, clamar, y precisamente le da de beber, le da agua. Y esta murmuración contra Dios es el primero que se lee, y será una actitud constante por parte del pueblo. En toda la travesía del desierto, Israel, ¿qué va a estar haciendo? Quejándose. Esto, si se acuerdan, en este domingo pasado precisamente leíamos en el libro del Éxodo esta queja, esta murmuración que hacía el pueblo por la falta de pan, por la falta de alimento, incluso la tentación de: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos las ollas de carne. Eso también quiere representar que Israel, en el momento que ha sido liberado de Babilonia y quiere regresar, y ya está dispuesto para regresar a la tierra prometida, siempre va a ser la gran tentación de regresar a Egipto, a Babilonia, porque ahí tenían todo, no les faltaba nada, cuando precisamente la vocación del pueblo era regresar a su tierra. Entonces, si fijan, estos pasajes ya nos reflejan un poquito la situación que vivía Israel en el tiempo después del exilio, después precisamente de que ya están pasando a otro estado de vida. Bueno, nada más lo veo así de pasada. ¿Recuerdan esta imagen icónica? Precisamente que cuando después de que Israel es sacado de Egipto, comienza sus primeras batallas precisamente, y el texto nos dice que mientras Moisés estuviese con las manos levantadas, Israel ganaba, pero cuando Moisés bajaba las manos, Israel perdía. Recordemos que también este es un gesto interesante: extenderé mis manos. Extender las manos implica una intención de interceder,
de pedir. En este caso consiste en la petición de que Israel gane. Esto nomás lo saco rápido, precisamente porque es un gesto interesante y que va a servir incluso para el salterio. Ahora pasamos a este libro que es interesante, el libro del Levítico, culto y vida. ¿Saben algo muy interesante del libro del Levítico? Que no se encuentra ninguna plegaria. No se encuentra ninguna plegaria en el libro del Levítico. Precisamente, pero sí encontramos un texto interesante, un texto junto con otros dos que van a ser constituidos como la ley de Israel. En Éxodo 20, 22 al 23, 32 encontramos el código de la alianza, y en el Deuteronomio del 12 al 26, 19 encontramos el código deuteronómico, y el Levítico del 17 al 26, 46 encontramos la ley de santidad. Estos tres van a ser fundamentales para la legislación de Israel. Pero solamente quiero detenerme en algunos aspectos del libro del libro de Levítico. En primer lugar, es un libro marginado. ¿Por qué es marginado? Por tres razones. Primero, si se le toma aparte, fuera del resto de los 4 libros del Pentateuco, solamente vemos una colección de leyes y prescripciones que muchas de ellas ya no se usan. Precisamente Israel, porque ya no tiene templo. Actualmente los judíos no tienen templo. Actualmente solamente ejercen una liturgia sinagogal, y la mayoría de estos textos del Levítico eran precisamente su relación con el culto sacrificial. Por eso, pues, si lo tomamos aislado, solamente vemos esto. Segundo, la equivocada oposición entre rito y fe. Y tercero, nosotros como cristianos, que muchas de esas prescripciones ya no nos rigen, porque el único sacrificio que nosotros celebramos es el de Cristo. Por eso este libro es peculiar y es un poco echado aparte por estos tres aspectos. El libro justifica su lugar porque forma parte de las leyes y preceptos anunciados por Moisés de Éxodo 19, 3, 11. Te voy a dar estas leyes y preceptos para que tú los pongas en práctica, y podemos deducir que este libro precisamente es uno de estos. Son leyes dadas al pueblo para que éste pueda vivir y desarrollarse como pueblo de Dios. Le da las pautas para que ellos, al ejercerlas, precisamente se distingan como pueblo de Dios. De ahí vemos precisamente las leyes de pureza, las leyes rituales, los alimentos que pueden o que no deben de comer, todo lo que el hombre necesita para acercarse a Dios, lo que nosotros diríamos para purificarse. Si se fijan, aunque no encontramos oraciones, sí nos dan elementos el libro de Levítico para cómo el hombre tiene que estar dispuesto para acercarse a Dios. Y hay algunos aspectos nada más que quiero resaltar, aunque no encontramos ninguna oración, sí nos ayudan a entender cómo el Levítico ayuda para que el hombre pueda acceder a su relación con Dios. Y recordemos que la oración es precisamente el hombre en su relación con Dios. Sobre todo este último, el Levítico subraya esta doble dimensión, horizontal y vertical. ¿Se acuerdan? Y esto va a parar hasta el Nuevo Testamento. Que sobre todo en Mateo y Marcos, llega un escriba y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Primero un texto del Deuteronomio: escucha, Israel. Recordemos que es el más importante, escuchar. Ya el padre Valderas nos los decía el día martes. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hasta ahí la cita del Deuteronomio que recoge el texto evangélico. Y luego la segunda cita, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué cita es? Del Levítico.
Entonces, lo que posteriormente van a denunciar los profetas es precisamente esta incisión de lo vertical con lo horizontal. Lo que tú le expresas a Dios por medio del rito, por medio de estos gestos rituales, lo tienes que reflejar con tu prójimo en la vida diaria, en tu justicia social, sobre todo hacia los más pobres. Pues el Levítico no presenta ninguna oración explícita. Ya el libro tiene su propio cometido, aunque se encuentren 3 testimonios de esta parte de confesar, que nosotros podríamos decir, bueno, es una oración dirigida a Dios, pero no propiamente, nada más se tiene estas 3 citas. Levítico 5:5, 16:21 y 26:40. Texto sobre todo es una advertencia de no postrarse para adorar objetos. Es una advertencia para que el único que se tiene que postrar el israelita es ante Dios, nada más. Cuidado con confesarte delante de los ídolos. El libro sobre todo es una respuesta a la apostasía de Israel. Recuerdan en Éxodo con la construcción del becerro de oro, donde Israel le ofreció sacrificios y lo adoró. Y a partir del libro de Levítico ya va a aparecer sobre todo la figura de la tienda de reunión, donde precisamente el único a que se tiene que dirigir el israelita es a la tienda de reunión. Recordemos que la tienda, precisamente esta construcción de tiendas donde estaba ahí, ¿qué? El arca. Y el arca era el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Por eso el libro de Levítico va a subrayar sobre todo el arca, la tienda del encuentro, como respuesta a la apostasía de Israel con el becerro de oro. Esto por nombrar el libro de Levítico. Ahora pasamos al cuarto libro del Pentateuco, que es el libro de los Números. Recordamos que dejamos a Israel en el desierto y prácticamente el libro de los Números nos va a narrar todo lo acontecido en la travesía del desierto de Israel. Donde en el desierto Israel va a experimentar sobre todo que aunque ya es libre, todavía no llega a su plenitud. Es un pueblo que está libre, pero que está en estado de transición. Tiene que llegar a su plenitud en la tierra prometida, y para llegar a su meta debe depositar su confianza en Dios, y va a ser precisamente unos episodios donde su fe constantemente va a ser puesta a prueba. Y eso precisamente nos reflejan que estas puestas a prueba que tiene el pueblo por parte de Dios es precisamente un reflejo de la situación de Israel, que están ya en vías de regreso y que entre ellos hay conflictos. Vamos a la oración. Sobre todo vemos esta oración importante, que es la que nosotros escuchamos cada 1 de enero, el famoso texto de Números, que es la bendición sacerdotal. Número 6, 24 al 26. Habíamos dicho que el libro de los Números se relaciona con la visión del Éxodo, cuando da repetidamente noticias de oraciones, y teniendo a Moisés como un personaje importante. Esta oración sacerdotal es la bendición que hay que tener en cuenta 2 aspectos. Primero, nos dirigimos a los israelitas como uno solo, con el tú. Después, todo sucede por encargo de Dios como su don, como su gracia, su regalo, su don. En todas las frases es siempre Él el sujeto. Se debe, por tanto, suponer que la bendición está dirigida, al menos indirectamente, también a Dios. Expresa la respuesta de Dios al mandamiento de la pureza y a la generosa consagración voluntaria de la comunidad. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y que te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Si se fijan, es el tú
el tú, al pueblo que ha recibido a Dios como don, y ahora consagrándolo, siendo parte de él, ahora el pueblo le quiere corresponder. Por eso es una oración indirecta hacia Dios, una respuesta a su don, a su gracia. Volvemos también en el tema, bueno, nomás dicho sea de paso, aquí está la oración sacerdotal en hebreo. Y así como en el Éxodo vuelven las quejas y las intercesiones, como ya les mencioné. Inmediatamente después, en número 11:2, Moisés reaparece como intercesor para el pueblo, como en Éxodo 32. Él mantiene este papel, ora por su pueblo, pero antes recuerden que de los primeros que se rebelan son sus familiares, que es entre ellas Miriam, que por eso contrajo la lepra, y Moisés intercede por su hermana. Pero vemos luego en capítulo 14, cuando después de que Dios le pide a Moisés que mande a algunos exploradores a precisamente ver el estado de la tierra prometida, regresan y ¿qué es lo que dicen? Quejas. Entonces dijo Yahvé a Moisés: ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? Voy a herirlos de peste y a desheredarlos a ti. En cambio, te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. El texto de Números precisamente guarda una relación que hemos estado viendo tanto de manera indirecta en Levítico, pero también que es importante en el Éxodo y en las narraciones de los patriarcas, la obra de Dios. Por eso digo que el Pentateuco es importante, porque lo primordial es que el pueblo aprenda a confiar en Dios, porque ha obrado maravillas, tiene testimonios de que precisamente Dios nunca ha abandonado a su pueblo, ni desde sus inicios, ni cuando estuvo esclavizado, ni sobre todo en el tránsito por el desierto, y que el Señor ha mostrado siempre su amor y su lealtad. Gesed Bemet. Aquí está lo que les digo. Sin embargo, Moisés intercede recordándole a Dios su paciencia y su misericordia. Leo el texto, que no está aquí, nomás se los leo. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Moisés respondió a Yahvé: los egipcios se han enterado de que tú con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se le han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo y que te das a ver cara a cara. Saben que tú, Yahvé, permaneces en tu nube sobre ellos y que caminas delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo como a un solo hombre, los pueblos que han oído hablar de ti dirán que Yahvé, al no haber podido introducir a ese pueblo en la tierra que le habías prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Muestra pues ahora tu poder, mi Señor, como prometiste cuando dijiste: Yahvé es tardo a la cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía, aunque nada deja sin castigo, castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero perdona pues la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y dijo Yahvé: le perdono según tus palabras. Aquí vemos precisamente la intercesión de parte de Moisés y de Aarón, sobre todo queriendo poner en realce la esencia de Dios, que es paciente y misericordioso.
Esto sobre todo en cuanto al libro de los Números. Este libro nos recuerda precisamente la esencia de Dios que ha actuado, pero sobre todo que muestra su esencia, amor y misericordia. Concluimos con el quinto libro del Pentateuco, que es el libro del Deuteronomio, y pongo como subtítulo Proemio de la historia deuteronomista. Recordemos que la historia deuteronomista comienza precisamente según esta teoría, después de que los israelitas toman posesión de la tierra y pasando por Josué, después por los jueces, luego por los reyes, hasta terminar con la destrucción de Jerusalén, con el exilio a Babilonia. Precisamente todo lo que Israel hizo y terminó haciendo, el Deuteronomio ya lo había previsto. Por eso digo que el Deuteronomio es el proemio de esta historia deuteronomista. Hablando de proemio, de todo lo que va a acontecerle a Israel, leemos en Deuteronomio 4, que yo lo titulo como una plegaria para el futuro, 4, 29, 31. Desde allí buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo el corazón y con toda el alma. Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras, al fin de los tiempos te volverás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz, porque Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso. Volvemos al tema de la misericordia. No te abandonará ni te aniquilará, y no se olvidará de la alianza que concluyó con tus padres bajo juramento. Aunque aquí el texto no habla directamente de orar, sino lo que aquí se caracteriza es el buscar y el dirigirse a Dios, precisamente porque el texto habla en el marco del exilio que vivirá Israel mucho después con la pérdida de la tierra. Por eso digo que lo que Israel precisamente está viviendo, está sufriendo, Deuteronomio ya te lo está diciendo. Por eso el Deuteronomio es el proemio a la historia deuteronomista. En esa experiencia el pueblo sentirá la ausencia de Dios ante los ídolos que tendrán enfrente de ellos, es decir, cuando estén en Babilonia. Pero a pesar de la angustia, Israel regresará, tendrá un nuevo inicio, lo que ya vimos o lo que nos quieren narrar toda la obra de Esdras y Nehemías. Sobre todo esa reconstrucción adintra. De ahí el pueblo buscará al Señor con todo el corazón, es decir, cumplirá la alianza, y eso conlleva el compromiso de escuchar a Dios. No podemos, como ya también el padre Valderas lo dijo el martes, no podemos dirigirnos a Dios si primero no lo escuchamos. Solamente escuchando a Dios podemos saber cuál es su voluntad y tendremos los elementos para poder dirigirnos a Él. Por eso el Pentateuco es el libro base, el libro fundacional, porque nos dicen cómo debemos de actuar y cómo no debemos de actuar. Y aún así, si actuamos mal, el Señor siempre nos va a prometer que regresará, aunque vamos a sentir angustia y vamos a pagar por nuestras faltas, pero el Señor no nos abandonará. Otro texto interesante que ya precisamente va a ser uno de los dones que va a perder el pueblo, es el don de la tierra. Y la tierra es precisamente ese lugar para bendecir a Dios. Dice Deuteronomio 8:10, comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que ha decidido darte. La oración se pide de aquí de manera explícita. La experiencia de llegar a una tierra fértil, de poder comer, de poder saciarse, debe desembocar en una acción de gracias, en un agradecimiento. Sabemos que en hebreo, pregunta, ¿cuál es el término hebreo para decir bendecir?
Baraj, precisamente, y es precisamente el término que aquí utiliza el escritor sagrado. Ante un don recibido, la persona necesita darle gracias, baraj, bendecirle. Pero también significa alabar, y aquí el peligro que se observa es el alejarse de Dios, porque Dios se ha comportado por el bienestar del pueblo. Ya más adelante, en los versículos el 11 en adelante, va a advertir 3 veces de no olvidar quién es el que dispensa todos los bienes. No lo pongo aquí, pero sí en sus hojas que se les va a repartir. Dice el versículo 11: guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando tus mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. Versículo 13 al 14: cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia, y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 19: pero si llegas a olvidarte de Yahvé tu Dios, si sigues otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra ustedes que perecerán. Si tomamos estos 3 versículos, ya nos está diciendo qué es lo que va a cometer Israel. Del versículo 11, olvidar tus mandamientos, lo que prescribió en el Éxodo, precisamente es lo que va a hacer Israel. Se va a olvidar de cumplir sus mandamientos. Versículo 13 al 14, aquí podemos de alguna manera intuir lo que va a suceder en el tiempo de Salomón. Precisamente en el tiempo de Salomón, recordemos que es cuando la economía de Israel es fuerte, es la más fuerte que nunca. Su mayor desarrollo económico es en ese tiempo. Pero como ya nos explicó el padre Valderas también el día martes, cuando el hombre nada más se enfoca en los bienes, en el poder económico, se olvida de Dios. Plegaria de Agur, Proverbios 37:9. Y luego versículo 19: si llegas a seguir otros dioses y a dar culto, ten por seguro que perecerás, que precisamente perderás la tierra. Lo que no hicieron los reyes, y a partir de Salomón en adelante, que se pervirtieron. Y sobre todo cada vez que veamos en los profetas y sobre todo el libro de Reyes, cuando hablan de un rey, precisamente el nombre del rey, y que este rey fue abominable ante Dios porque no cumplió los mandamientos y persiguió a otros dioses. Lo que vemos aquí. Y todo esto que no se cumple corre el riesgo de perder el don que es la tierra, el don de Dios. Luego hay otro texto que precisamente contrasta y tiene que ser el modelo de todo el israelita. Lo vemos en Deuteronomio 26, las primicias como signo de acción de gracias. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará ante el altar de Yahvé tu Dios. Tú tomarás la palabra y dirás ante Yahvé tu Dios. Ahí es donde viene, pongo estos puntitos precisamente porque ahí viene el primer credo israelita. Mi padre era un arameo errante, bla, 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 bla. Y ahora yo traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Deuteronomio 26 presenta las primicias seguidas por una profesión de fe, y esta termina después de haber dado una mirada a la obra de protección, de liberación y generosa de Dios en el pasado. Entonces precisamente Israel es lo que tiene que tener siempre en cuenta. Tiene una historia marcada siempre por Dios, que ha hecho obras grandes por ti, y que tú ante cada beneficio que tengas, sobre todo en la tierra, tienes que mirar hacia el pasado y darle gracias a Dios por todos sus beneficios, por las primicias que te ha otorgado en la tierra. Con la ofrenda de las primicias, dando fe del pleno cumplimiento de sus promesas divinas, lo que Moisés había ya advertido en el capítulo 8, aquí vemos su cumplimiento. No te olvides de esto, pero esto es lo que tienes que hacer. O podemos decirlo de esta manera: lo que Moisés advirtió y no cumplió, capítulo 26, es lo que debió de haber hecho Israel. Ya para
terminar, entonces vemos en Israel precisamente que la ley, la Torá, el Pentateuco constituye precisamente la constitución, el fundamento base de Israel. Refleja la historia de Israel sobre todo como una historia profética. ¿Por qué? Porque no la construyó ninguno de los reyes, no la construyó ninguno de estos personajes importantes. Solamente a partir de Moisés y con su antecedente en Abraham, estará marcado por los profetas. El pueblo se salvará siempre y cuando escuche y ponga atención la ley del Señor. Por eso dice, la tarea de la Torá tiene la tarea principal de crear identidad del pueblo de Israel, tiene la historia y el derecho de los miembros de Israel, constituye el fundamento de la posesión de la tierra, de la monarquía y la construcción del templo. Además, nos dan los fundamentos en cuanto a la plegaria para corresponderle adecuadamente a Dios y vivir en su amistad. Entonces, esto es precisamente, con esto concluimos la oración en el Pentateuco, donde hemos visto las bases fundacionales de Israel, lo que Israel debió de haber hecho para permanecer en la tierra y lo que deben de practicar. Por eso Israel tiene el Pentateuco como el conjunto de libros más importantes. Un comentario ya de tipo cristiano para nosotros la Torá no es el fundamento de nuestra fe, para nosotros son los evangelios. Lo que precisamente nosotros debemos de ver en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos una historia que inicia, tiene un declive muy fuerte, y todos los avatares de la historia de Israel tienen como finalidad llegar hasta el acontecimiento de Cristo para darle plenitud a todo lo que se había hecho en Israel. Por eso para nosotros no es la Torá, nosotros es los evangelios, que es Cristo, el Nuevo Testamento, que es la base y el fundamento, aunque nosotros no tengamos como base la Torá, pero sí nos dan algunos elementos importantes, como es poner nuestra confianza en Dios, escuchar a Dios en la persona de Cristo. En estos últimos tiempos, dirá la carta a los Hebreos, que han sido los últimos, Dios en muchas ocasiones se ha revelado de muchas formas a nuestros padres, pero en estos tiempos que son los últimos, se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y esto complementarlo con este libro del Deuteronomio, precisamente cuando Dios instituye el profetismo: el Señor suscitará de entre tus hermanos a un profeta como yo, a él lo escucharás y le pondrás atención. Y esto lo vemos cumplido precisamente en la persona de Jesucristo. Por eso nosotros, para dirigirnos a Dios, hay que escuchar a Jesucristo, la base y fundamento de nuestra fe cristiana. Ya el día de mañana el Padre Luis Alberto Navarro nos dirá precisamente el fundamento de la oración cristiana, que será en el Padre Nuestro. Pues ante esto, pues muchas gracias.